cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres grande, eres poderoso, y por eso te adoramos también, Señor, y anhelamos conocerte más, deseamos saber más de ti, Señor. Así que a través de tu palabra enséñanos más de ti, enséñanos de tus atributos, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de lo que tú eres, Señor, para que nosotros podamos amarte aún más, Señor. En el nombre de Jesús, ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Danos esa revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Así de pie, repitamos esto, mis hermanos. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Otra vez, Veracá Samá es mi casa espiritual donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. San Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo bien conocido. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, con este verso no tenemos ningún problema, ¿verdad, hermanos? Tenemos bien claro, porque allá afuera dicen todos somos hijos de Dios, pero este verso nos dice que somos hijos de Dios los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces ya tenemos claro quiénes son los hijos. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4, otro verso bien conocido: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si asociamos estos dos versos, entonces diríamos que hay hijos que aman a Dios con todo su corazón, que cumplen ese mandato del Señor que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar a Dios con todo. Entonces, y hay otros que reconocen, mire, hay otros que son hijos. Estamos hablando de los que son hijos, ¿verdad? Hijos, pero que ya no aman tanto a Dios. Entonces, tenemos ahora, podríamos decir, y vemos aquí el tema, el hijo, porque San Juan 1:12 dice que todos los que hemos creído en Él somos hijos. Ahí entra el hijo, el que es hijo, y el hijo que agrada. Entonces sería aquel que está en su primer amor con Él, ¿verdad? Entonces de esto tengo palabra, tengo versículos de base. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El verso 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Dos hijos, pero miren, en estos dos hijos podemos ver lo que quiero hablar hoy, ¿verdad? El que simplemente es hijo y el hijo que le agrada. En el verso 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay una palabrita clave, y es la palabra agrado. Aquí aparece Abel, pero dice que Dios lo miró con agrado. Y entonces el verso 5 nos lo aclara otra vez. Dice: pero no miró con agrado.
a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se dio cuenta, miren, y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, uno que fue visto con agrado y otro que no. Y ahí, hermanos, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Quién tiene la culpa o quién no agradó a Dios? No es que Dios decidió que este me va a agradar y este no. Fue que dos hijos biológicos, hermanos, pero los dos decidieron llevar una ofrenda al Señor. Uno agarró lo que pudo, lo llevó. El otro escogió lo mejor, escogió la primicia y se lo llevó. Y entonces dice, y miró Dios con agrado, no la ofrenda, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Dios no le agradó Caín ni su ofrenda. Entonces vemos ahí a uno que agrada y otro que no agrada. En el verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si haces bien, ¿no te van a honrar? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si no haces bien, el pecado te está haciendo ojitos y vas a caer en pecado. Entonces, ya vimos primer pareja, primeros dos hijos, y son hijos biológicos, que uno agradó y el otro no agradó. Pero si seguimos viendo, podemos seguir viendo muchos ejemplos, pero quiero irme de una vez a Isaías capítulo 14, verso 12. Y aquí está hablando de lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Dice Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este es un hijo que era conocido como el lucero de la mañana, pero por su pecado, entonces cayó. Y aparece en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, otro lucero de la mañana. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dos luceros de la mañana. Un lucero de la mañana que es Luzbel, que terminó convirtiéndose en Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el otro lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que está hablando de dos seres de gran categoría. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero cuando vemos a Luzbel en Ezequiel capítulo 28 en adelante, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este era un querubín. Era un querubín, era una categoría alta en los ángeles. Y de ningún otro ángel menciona que haya habido música cuando lo crearon, que haya estado entre piedras preciosas, que su vestidura era una vestidura hermosa. Él tenía todo para ser, hermano, era perfecto, dice ahí. Lo dice, vamos a ver aquí, verso 14.
querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, hermanos, este era un ser tan hermoso, tan perfecto, con una vestidura especial, única. Pero de ahí dice hasta que se halló en ti maldad. Y cuando se halló la maldad en él, entonces él se convirtió en un hijo que desagradó a Dios. Entonces Jesucristo, el que agrada al Padre, Luzbel, el que lo desagradó. Tenemos también a Isaac e Ismael. Gálatas capítulo 4 verso 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces tenemos dos hijos, dos hermanos, pero uno que no era conforme al propósito de Dios y el otro sí. Entonces dice Génesis capítulo 21 verso 10: por tanto dijo a Abraham, ahí aparece Sara, le dice a Abraham: echa a tu sierva, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y entonces dice Génesis 21:12: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dos hijos otra vez, ¿verdad? Uno que agrada y otro que no agrada a Dios. Ahí tendríamos que ver más cosas, pero para empezar, lo primero que resaltó: uno es hijo de la promesa, otro es hijo de una debilidad de la carne. Cuando Sara le dice a Abraham: echa a la sierva y echa a su hijo, ahí ocurrió algo grave, porque ese día estaban en un banquete. Miren cómo es que en un banquete uno sale honrado y el otro lo echan, porque en ese banquete dice que Ismael estaba burlándose, así lo traduce en el español, lo traduce, estaba burlándose de Isaac el día que destetaron a Isaac. Entonces tenía más o menos unos 4 o 5 años de edad, y entonces estaba Ismael, dice que se estaba burlando, pero la palabra griega, perdón, la palabra hebrea que usa es que lo estaba realmente estaba abusando de Isaac. Y entonces quiere decir que el que realmente se lo buscó fue Ismael, que lo echaran. Tenemos a Jacob y a Esaú, y dice acá la palabra, Malaquías capítulo 1 verso 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? El verso 3 dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Sigue diciendo en Romanos capítulo 9 verso 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
del verso 12 y 13 dicen: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí este caso es diferente a todos los que hemos visto. Todos los que vimos, alguien hizo algo. En el caso de Caín y Abel, Abel dio una ofrenda, él de su propia cuenta dio lo mejor. Caín agarró cualquier cosa y se lo dio. Ahí ellos tuvieron algo que hacer para que Dios se agradara de uno de ellos. Vimos a Isaac, a Ismael, cada uno hizo lo suyo y Dios se agradó de uno y se desagradó del otro. Vimos al lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, agradó al Padre, mientras que Luzbel no agradó a Dios. Pero acá nos deja algo diferente. Acá dice, ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían obrado ni bien ni mal. Pero dice ahí, el que los llamó tenía un propósito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios es soberano. Dios es soberano y Él decide a cada uno cuál va a ser mis hermanos, cada uno va a tener una función, porque dice la palabra que algunos fueron escogidos como vasos de deshonra y otros como vasos de honra. Entonces ahí esto ya tiene mucho que ver con la soberanía de nuestro Dios. Aunque podemos ver también, antes de nacer, Jacob peleaba por la bendición espiritual. Entonces también intervino en parte Jacob. Pero entonces, ya con lo que hemos visto, tenemos a los que son simplemente hijos. Que los hijos somos todos. Cuando digo todos, no me estoy refiriendo al mundo. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a todos los que hemos creído en su nombre y hemos aceptado ese sacrificio que Él hizo. Todos somos hijos, según San Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. Ahí todos somos hijos. En cuanto a los hijos que agradan, ahí ya lo tengo en signos de interrogación. ¿Quiénes son esos hijos que agradan? ¿Cómo hacen para agradar a Dios? Y entonces, ya entrando al tema, ahí dice San Juan capítulo 6 verso 26: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto las señales. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En la versión NTV dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido que yo soy el Hijo de Dios. Me están buscando, me están siguiendo porque les doy de comer. La Biblia de los Derechos Humanos dice: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Estos son hijos, pero son de aquellos hijos que solo andan viendo qué provecho sacan. Solo son hijos porque les conviene. Son de aquellos hijos que, hermanos, ¿han visto ustedes aquellos cristianos que están fieles en la iglesia? Cuando hay dos tipos, ¿verdad? Unos cuando no tienen nada, cuando se quedaron sin trabajo, cuando hay enfermedad, entonces ahí están en los servicios de oración, están en todos los cultos. Pastor, ore por mí porque no tengo trabajo. Pastor, ore, y aquí están fieles. Y entonces oramos, el Señor contesta, les consiguen un trabajo y se desaparecen. Ya consiguieron lo que querían. Andaban siguiendo a Dios, andaban buscando a Dios, pero no estaban buscando realmente a Dios, estaban buscando un trabajo.
estaban buscando un milagro. Lo buscaban por interés, aunque eran hijos. Entonces, el otro tipo de gente es que cuando tienen de todo, cuando están bien, están sirviendo, están en la iglesia, pero les va mal y se van de la iglesia. Entonces, son hijos que solo buscan qué beneficio les da Dios. Entonces, tengo aquí un resumen. Los hijos son todos aquellos a los cuales Dios los aceptó por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su soberanía. Dios los aceptó porque Él hizo una promesa, porque Él dijo: todo aquel que crea en mí y me reciba, se convierte en hijo. Entonces, ahí hay muchos hijos. Dice Efesios capítulo 2, verso 8: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, somos hijos por gracia, porque Dios nos regaló la salvación y siendo salvos, entonces fuimos llamados hijos. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Eso no lo debemos olvidar, hermano. ¿Por qué Dios nos escogió? Dice: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es débil. El verso 28 dice: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, miren, todos, hablando del pueblo de Israel, que dice: no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ahí una nube los cubría y ellos cruzaron el mar. Entonces dice el verso 2: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos comieron del maná. Verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora dice el verso 5: sin embargo, o sea, pone primero, el pueblo de Israel, todos cruzaron el mar, ahí se bautizaron. Todos iban bajo la nube, ahí recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Todos estuvieron en el desierto, comieron el mismo maná, bebieron la misma agua que brotó de la roca. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. La pregunta aquí es: ¿por qué se quedaron en el desierto? ¿Por qué murieron la mayoría, hermanos? ¿Por qué la mayoría murió en el desierto? Porque no creyeron. Ellos eligieron no agradar a Dios. No creyeron, mis hermanos. Y entonces, miren, la otra parte de la moneda, Hebreos capítulo 11: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta gente en el desierto no le creyó, no le agradaron. Los que sí le creyeron, poquitos, ¿verdad? Josué y Caleb, de ellos sí se agradó el Señor. Entonces, otra vez, los hijos son aquellos que solamente se benefician de Dios, los que solo tienen al Espíritu Santo para que los llene, para que les dé paz, para que les dé gozo, para tener poder. Pueden tener dones y buscan a Dios porque entonces quieren la unción, quieren poder, quieren autoridad, quieren que Dios les dé. Son hijos, pero no agradan a Dios.
Entonces, los hijos son los que quieren de Dios todo, los que siguen a Dios siempre y cuando tienen todo lo que quieren. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué seguimos a Dios? Me puedo preguntar más. ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le sirves? Mis hermanos, para los que tuvimos la reunión hoy, ¿por qué aceptaste el cargo en el que estás? ¿Por qué? Yo estoy seguro que hermanos, estoy seguro que del grupo que nos reunimos hoy, cada uno quería dirigir un área. Y cuando se les nombró, gloria a Dios, yo quiero, y ahí estamos. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? El que quedó en el área de televisión, y dale con la televisión, ¿verdad? El que quedó en el área de televisión, ¿por qué quedó en eso? ¿Por qué quería esa área? ¿Por qué? Porque realmente, ¿cuál es el propósito, pues? ¿Cuál es el propósito de servir a Dios? Porque quiero que vean que yo hago las cosas mejor. Porque voy a ser el líder. ¿Por qué servimos a Dios? ¿O es solo los beneficios? Es que si yo trabajo bien, Dios me va a bendecir. Sí, nos va a bendecir, nos va a honrar, pero el Señor lo que quiere es que le sirvamos por amor. El Señor lo que quiere es que le sirvamos porque lo amamos a Él. Miren, hay dos tipos de amores que son buenos, pero hay uno que tiene la preeminencia. Uno es amar a Dios y el otro es amar el privilegio. Muchas veces amamos el privilegio. Nos gusta estar en el privilegio que nos pusieron. Si estamos en el privilegio, qué sé yo, estoy en el área de predicación y a mí me gusta predicar. Y entonces, qué bueno, me gusta predicar, amo predicar. Pero amo a Dios. Porque no se trata solo de amar lo que hago. Se trata de amar para quien lo hago. Entonces tenemos que amar a Dios primero. Amar a Dios. Cuando amamos a Dios, entonces vamos a amar su obra. Y lo que hagamos lo vamos a hacer, pero primero lo vamos a hacer por amor a Él. Está bien, hay que amar el privilegio. Hay que amarlo. Porque si amamos el privilegio lo vamos a hacer, pero hermanos, lo vamos a hacer con todo el corazón. Pero primero hay que amar a Dios. Porque si no somos hermanos, el Señor ya se comprometió. Él ya dijo, si tú crees en mi Hijo, si tú lo recibes en tu corazón, te conviertes en hijo, te voy a respetar como hijo, voy a ser tu padre y voy a cumplir mi papel de padre. Pero yo no quiero que simplemente seas hijo. Yo quiero que seas un hijo que me agrada. Entonces, Malaquías capítulo 2, verso 13. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas. Y yo digo, ¿tiene algo malo venir y postrarnos aquí delante del Señor y llorar y derramar nuestras lágrimas? ¿Será eso malo? No, eso es bueno. La cosa es
¿cuál es el propósito que hay en ti para hacerlo? Hay varios tipos de gente que llora. Porque podemos, hermanos, podemos pasar todos los días en cada servicio que hay, venir a postrarnos aquí adelante y ponernos a chillar y llorar y que se confundan nuestras lágrimas con nuestros mocos. Pero la pregunta es: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloramos? Yo puedo estar llorando porque me está yendo mal. Me está yendo mal y me cae sobre mojado. Entonces vengo a clamar, vengo a llorar. Y entonces habrá otro a la par que está llorando también. A este no le está yendo mal, le está yendo bien, pero reconoce su necesidad de Dios. Y entonces también llora. ¿De quién creen ustedes que se agrada más al Señor? Del que llora porque reconoce su necesidad de Dios, no porque necesite comida, dinero, ropa, sino porque necesita llenarse de Dios. Y el otro porque está llorando porque necesita trabajo, necesita salud. Puede que el que esté necesitado de salud, de trabajo, de cualquier otra cosa, puede que también esté llorando porque también necesita de Dios, reconoce su necesidad de Dios. Entonces está llorando por las dos cosas. De ese se va a agradar Dios y Dios le va a responder y le va a dar lo que está pidiendo. Pero entonces por eso la pregunta: ¿por qué lloramos nosotros? ¿Por qué lloramos nosotros delante de Él? Entonces aquí el Señor les está reclamando, les dice: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Entonces ellos no deberían de llorar y estar ahí en el altar. Deberían de revisar por qué Dios no les acepta su ofrenda. Miren, hay un verso muy conocido de por qué Dios no acepta la ofrenda. O sea, hay muchos, pero uno bien conocido. ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda? ¿Alguien se recuerda? Hay un verso bien conocido. Allá, hermana Sandrita. Bueno, en Mateo dice que antes de que nosotros depositemos nuestra ofrenda en el alfolí, si tenemos algo contra algún hermano, que primero vayamos y le pidamos perdón para que Él acepte nuestra ofrenda. Amén. Ese versículo es bien conocido. Si traes tu ofrenda y estando ahí delante del alfolí, te acuerdas. Miren lo que dice ese verso. Dice: te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, tú estás bien con todos, no estás peleando con nadie, pero te acuerdas que hay un hermano que tal vez te tiene envidia. Entonces dice: deja allí tu ofrenda, no te la lleves, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda y entonces ve y ponte a cuentas con el hermano, y después regresa y entrega la ofrenda al Señor. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, pero le caigo mal a alguien sin que yo lo provoque, y Dios no acepta esa ofrenda, dice. Ahora, peor será si yo le acabo de decir un montón de cosas al hermano. Le fui a alegar allá en su casa porque es tu vecino, tiene un chucho, que vulgarmente le dicen perro, ¿va? Tiene un chucho y como que no le da de comer al pobrecito perro, y entonces el perro se la pasa chillando y chillando y chillando y no te deja dormir. Un día te levantas de malas, le vas a somatar la puerta y le dices: o me calla su chucho o le doy veneno.
y era domingo en la madrugada y al rato estás aquí en la iglesia levantando las manos, adorando y traes tu ofrenda. ¿Y qué dice el Señor? Y después la gran gritada que le diste al vecino y le tiraste el bocado al chucho. No, aquí no hay ninguno, yo sé que no hay ninguno, pero pongo el ejemplo. Dios no se agrada de esa ofrenda. Tu alabanza es una ofrenda. Dios no se agrada de esa alabanza. Puedes venir y danzar. Dios no se agrada de esa ofrenda. Y entonces esta gente está reclamando. Y entonces están llorando y llorando y llorando. Pero Dios no recibe su ofrenda. No lo mira con agrado. Entonces podemos caer en que podemos estar sirviendo en todas las áreas, metidos en todo y sirviendo y trabajando duro, pero el Señor no nos recibe nada. Y entonces somos hijos, sí somos hijos, hijos que no agradan. Entonces, hermanos, ¿para qué estamos sirviendo? Si más bien es que, hermanos, por ejemplo, mejor pongamos de ejemplo a las mujeres que son más sensibles. Tu esposo te trata mal, te vive gritando, te vive humillando, te dice que no sirves para nada, que quemas el agua, que las tortillas las haces saladas. Pero el día de tu cumpleaños te lleva un ramo bonito de flores, pero te pasó todo el año humillando. ¿Qué le vas a decir? Ay, tan lindo mi esposito, otro como tú no hay. Quizás se lo recibas, quizá te hagas la que le gustó. Ay, qué rico huelen estas flores que cortaste la quincena pasada. Quizá te hagas la que te gustó, pero por dentro, ¿qué dices? Este cree que con unas flores me va a convencer. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué queremos llevarle? Ofrendas, queremos llevarle alabanza, queremos llevarle danza, que nos tiramos al suelo, que lloramos, que derramamos lágrimas. Y el Señor dirá: esas tus lágrimas me caen mal. Y eres hijo. Él no se va a retractar, te voy a salvar, porque ya di mi palabra, ya di mi promesa, porque mi hijo ya pagó por tus pecados y reconociste, aceptaste ese sacrificio. Entonces estás entre los salvos, estás entre los hijos, pero me desagradas. Entonces queremos agradar a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Levante la mano el que no quiera agradar a Dios. Lo fusilamos aquí. Queremos agradar a Dios. ¿De verdad que queremos eso? Es que, hermanos, ¿qué beneficios habrá de agradar a Dios? ¿Será que hay algún beneficio de agradar a Dios? Por ejemplo, el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Si averiguamos, el que es temeroso de Dios está agradándole. Entonces Dios manda a su ángel, que no le hagan nada a mi hijo, porque me agrada. El otro hijo, ay Dios, ese que lo lleven al desierto, lo que dice Oseas 2:14, es infiel, lo voy a llevar al desierto y allá lo voy a enamorar.
pero a puro cachimbazo. Entonces, los hijos que agradan. Los hijos que lo agradan viven para ser agradables a Dios. Y miren, hermanos, y son muy bendecidos. O sea, sí hay beneficios. Dios los bendice tanto. Porque, hermanos, pues tal vez la palabra no es la correcta, pero sí la idea. Son sus consentidos. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tú agradas a Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Cualquier cosa. Cualquier cosa que pidamos. No está diciendo, si me pides algo tan especial te lo voy a dar. Cualquier cosa que me pidas. Entonces nos conviene agradar a Dios. Vamos a convertirnos en sus hijos muy amados. Miren pues, los que tienen al Espíritu Santo que les predica. ¿Quiénes son hijos agradables? Los que tienen al Espíritu Santo que les está predicando constantemente. El Espíritu Santo te exhorta, te redarguye, te corrige, te dirige, te cela, porque el Espíritu Santo es celoso, pero tú le obedeces para agradarle. Entonces dice, estos tendrán tiempos de refrigerio, tendrán tiempos para descansar, para sentirse refrescados. Entonces, un ejemplo, Jesús agradó al Padre. Jesús, hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de agradar al Padre. Cuando el Padre dijo, en Él tengo mi contentamiento, llegó a contentar su corazón haciendo, miren qué cosa hizo, ahí se los voy a mostrar más adelante, haciendo lo que Él no estaba llamado para hacer. Lo contrario de este verso es aquel verso que dice, siervo malo. Siervos malos somos, porque hicimos ¿qué? Lo que teníamos que hacer. Hicimos lo que nos mandaron a hacer. Ahora, pero imagínense aquel que ni siquiera eso hizo. Siervos malos somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más de la cuenta. No dimos la mía extra. Entonces somos siervos malos. Pero Jesucristo dice que Él hizo lo que no fue enviado a hacer. Y ahí se lo voy a mostrar después. Ahorita quédense con la duda. Si se me olvida, se quedan con la duda siempre. Mateo 3:17. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En la traducción del lenguaje actual dice, estoy muy contento con él. Ya, pero dice, este es mi hijo, yo lo amo mucho. Estoy muy contento con él. Esta versión rara para pronunciarla, ni me atrevo a pronunciarla. No quiero que se rían de mí. Este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. Eso están diciendo de Jesucristo. El Padre dice eso de su Hijo.
Entonces, agradable, esa palabra agradable viene del hebreo rashón, y en griego sería la palabra eudoquía o eudoqueo. Ambas palabras se refieren a algo que agrada o al hecho de estar complacido. Rashón o eudoqueo significan deleite, complacencia, agrado, y ahí tengo la palabra beneplácito. Y entonces Mateo capítulo 3 verso 1 dice aquí la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Miren, ¿qué predicaba Juan? Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. O sea, cuando le pregunté ¿qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 5: y salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, llegaba tanta gente ahí, ¿verdad? Los de Jerusalén, los de Judea, los vecinos, cualquier gente llegaba, y Juan les predicaba, les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces la gente se bautizaba confesando sus pecados. Verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Otra parte de su predicación era: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le predicaba a los fariseos y a los saduceos que se vea que realmente se arrepintieron, les decía, que se vea el fruto de su arrepentimiento. Va, Mateo 3:13: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué se bautizaba la gente? Pila pues, ¿por qué se bautizaba la gente? ¿Cuál era la razón de que llegaban a bautizarse con Juan? Porque eran pecadores, porque estaban arrepentidos y confesaban sus pecados. Pregunto entonces, ¿Jesús tenía necesidad de ir a bautizarse? No, porque Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Quiénes se tenían que bautizar? Todos, porque todos tenían algo de que arrepentirse, tenían que confesar sus pecados, y entonces se bautizaban. Si yo me bautizo, estoy diciéndole al mundo: estoy arrepentido de mis pecados, soy un pecador y estoy arrepentido, por eso me bautizo. Y salía, y llega Jesús y le dice: quiero que me permitas bautizarme. Él no tenía necesidad de bautizarse. Entonces, cuando les dije que Jesús agradó al Padre porque hizo más de lo que fue enviado a hacer, él no tenía que bautizarse, pero se bautizó. Por eso agradó al Padre. Verso 15: y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Verso 16: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
por su obediencia, por hacer más de lo que pidieron. Ese es un hijo agradable. Entonces, los hijos agradables son como Jesús, que hacen las cosas que agradan a Dios, aunque Dios no lo haya pedido. Entonces hay cosas que Dios no te va a pedir, pero que espera que tú las hagas. Dios espera que tú hagas cosas. Él no las va a pedir porque si Él las pide, lo vas a hacer por obediencia. Pero más que obediencia, Él quiere que nazca en tu corazón agradarle, agradarle. Entonces, como ya vimos, esa palabra rashón o eudoqueo significa también beneplácito. Entonces, los hijos beneplácito. El contentamiento es un estado del corazón. El contentamiento es una actitud. El contentamiento es una manera de pensar. Mi corazón decide agradarle a Él. Génesis capítulo 5 verso 24 en la Biblia ABP: y Enoc agradó a Dios. Por eso la arrebataron. En la Biblia textual edición 4: y Enoc agradó a Elohim. La Kadosh y Hanoch fue bien placentero a Yahvé. Salmo 133, 1. Alabanza del amor fraternal, cántico gradual de David. Ved qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. ¿Qué le agrada a Dios? La unidad. La unidad aquí. Unidad. El verso 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando a Dios le agrada, Él envía su bendición. Colosenses 3:20: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Facilito. Primera de Corintios 7:32: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera. Para los que no se han casado, Pablo les insta a no casarse. Pero Pablo después dice: bueno, yo sé que algunos no pueden, dice, ¿va? Dice 1 Corintios 7:34: y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero la iglesia es la novia que se va a casar y que debe agradar al novio. Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. ¿Tienes enemigos? Agrada al Señor y tus enemigos van a estar en paz contigo. El Salmo 41:11: por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí.
cuando tu enemigo no puede ganarte la batalla, es porque Dios se agrada de ti. Gloria a Dios. Mis hermanos de alabanza, por favor. Yo quiero preguntarles, mis hermanos, ¿por qué no? Miren, meditemos un momento. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos agradando a Dios? ¿O nos falta? ¿Por qué le sirves al Señor? ¿Le sirves porque lo amas? ¿Cuál es la intención de tu servicio? Cuando lloras en tus oraciones, ¿por qué lloras? Llorar porque reconozco que le he fallado al Señor y vengo con un corazón arrepentido. Esas lágrimas le agradan al Señor. Yo te invito a que meditemos por un momento. Meditemos. Preguntémosle al Señor, así entre tú y el Señor. Pregúntale: Señor, ¿yo te agrado? ¿Te agradas de mí, Señor, o soy desagradable para ti? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Qué hacemos cuando nadie nos está mirando? ¿Cómo somos? Señor, ¿te agrado? ¿Te gusta mi actitud, Señor? ¿Te gusta cómo soy, Señor? Suplicándote otra vez. ¿Realmente soy misericordioso como tú también lo eres conmigo? Hoy deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, a tu mente. Abre, por favor. Solo déjate guiar por el Espíritu. Puerta de bendición. Humillémonos delante del Señor con un corazón compungido, con un corazón arrepentido, con un corazón dolido porque le hemos fallado. Necesitado, y no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, que desea que tú lo visites, porque estoy necesitado. Muy
Señor. Gracias, mi Dios amado, mi Dios bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por instruirnos, por redarguirnos. Gracias, mi Dios. Sella esta palabra, sella esta administración en nuestros corazones y que tu palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.